Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. Es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes por nombre. El día de hoy vamos a tratar un tema fuera de lo común, un tema no conocido. Y créanme que cuando les digo un tema no conocido, es un tema que no tan fácilmente se conoce. Es un tema de que incluso en los libros de genética casi no hay información. En los libros de biología molecular cuesta mucho encontrarlo, hay poca información. En los libros de biología convencional no lo vamos a encontrar definitivamente. Aunque busquemos el capítulo dedicado a genética, a los genes, en un libro de biología convencional no lo encontramos. El tema del día de hoy es el tema llamado gen constitutivo. ¿Qué es el gen constitutivo? ¿A qué le llamamos gen constitutivo? Miren, de este tema honestamente no hay información. Hay muy poca información. La información que hay es muy vaga. Incluso la clase no la vamos a parafrasear el día de hoy. La voy a leer formalmente porque no encontré mucha información. Encontré únicamente una página, que es lo que vamos a leer, explicar nada más. Lo voy a leer, lo voy a explicar y vamos a colocar aquí tal vez detalles de lo que es el gen constitutivo. Obviamente es un tema que en biología molecular es conocido pero con muy poca información. Es un tema que sí se conoce, pero solo que la persona se dedique con mucha paciencia y mucha especificación a los genes. Posiblemente lo podemos encontrar. Los invito a que busquen en páginas de internet, que busquen lo que es este tema, el gen constitutivo, y se van a dar cuenta que todas las páginas les va a decir la misma información y muy poca información hay. Casi no hay información. Esquemas, diagramas de este capítulo, por decirlo así, de genética, casi no hay. Casi no hay. ¿Cómo identificar el gen constitutivo? Cuesta mucho identificarlo. A nivel de diagrama, a nivel de dibujo, cuesta mucho encontrarlo porque no hay mucha información. Lo vamos a leer formalmente como lo tengo aquí en la página y pues vamos a escribir tal vez detalles mínimos que podamos encontrar sobre este tema. Es interesante, obviamente, porque es genética y todo lo que es genética, pues tengo que aclararlo, es bastante interesante conocerlo porque es la que maneja pues el ADN y los ácidos nucleicos, ¿verdad? Muy bien, decimos de que de gen constitutivo, decimos de que son los genes constitutivos, son los que se expresan como resultado de la interpretación entre el ARN polimerasa y el promotor, sin necesidad de la regulación adicional. Estamos hablando de que es el ADN polimerasa. Cuando hablamos de ADN polimerasa sabemos de que son, algunos libros de biología dicen que son enzimas, porque termina en el término asa, y todo lo que es asa es una proteína, polimerasa, amilasa. Otros dicen que son enzimas, que es más común conocido como enzimas. Es más común, más detallado conocer ese tema como enzima, como una enzima específica del ADN. Me dice que es el ARN polimerasa, ¿verdad? Entonces, detallemos alguna viñeta por acá. Muy bien. Repitiendo lo que acabamos de leer nosotros mismos. Nos dice de que son los que se expresan como resultado de la interacción, como la interacción o interpretación entre la ARN polimerasa y el promotor. O sea que aquí necesito tener una interacción. Muy bien, entonces decimos que es la interacción entre ARN polimerasa, ¿verdad? Polimerasa y el promotor. Muy bien. Coloquemos alguna otra viñeta si encontramos algún otro detalle adicional. Muy bien. Vamos a decirte de que no necesita una regulación adicional. Estos genes se caracterizan por tener niveles de expresión constante en todas las células y condiciones de un mismo organismo. Imagínense, necesita tener la misma condición en un organismo. Sabemos de que la mayoría de organismos necesita su propia interacción, su propia interpretación para que sea obviamente una macromolécula, ¿verdad? Interna y pues que tenga una funcionalidad mucho mejor. En este caso me dice, fíjense, pues nos dice de que estos genes se caracterizan por tener niveles de expresión constante entre las células y condiciones de un mismo organismo. O sea que van a tener una característica muy específica, niveles de expresión constante para empezar. Sabemos de que los niveles
de expresión constante, ¿verdad? Tienen que ser los mismos. Bueno, sabemos de que los niveles de expresión en los genes tienen que ser diferentes para que obviamente cada uno haga algo en el cariotipo humano, en el genoma humano, ¿verdad? Pero este tipo de genes es muy específico, es muy variado. O sea, como les dije, hay muy poca información de este tema y pues la información que hay es muy vaga y prácticamente redunda a lo mismo. Coloquemos alguna otra viñeta por acá. Muy bien. Vamos a decir ahora de que eh, son denominados también genes de mantenimiento. Son genes que se expresan a un nivel relativamente bajo en todas las células. Estos genes se caracterizan por tener niveles de expresión constante en todas las células y condiciones de un mismo organismo. Está redundando a lo mismo, me está diciendo prácticamente lo mismo. Imagínense, me dice de que son denominados también genes de mantenimiento, o sea que ellos mismos se tienen que mantener o tratar la manera de mantener a los mismos genes. Son denominados genes de mantenimiento. Muy bien, genes de mantenimiento. Al momento de decir genes de mantenimiento, pues está redundando a lo que ya hemos parafraseado aquí, lo que ya hemos leído. Prácticamente son genes de que, miren, hasta cierto punto yo me atrevería a decir de que tal vez no son necesarios para el organismo. O sea, existen porque hay un cariotipo humano, hay un genoma humano, pero pues legalmente no sería tanta la interacción que se debería de tener, porque está redundando a lo mismo. Podemos decir también de que estos genes son utilizados principalmente en experimentos de PCR a tiempo real. Imagínense, son genes utilizados en PCR. Bueno, la PCR son técnicas de modificación genética, de alteración constante nada más. O sea que vamos a utilizarlos en técnicas de PCR. Decimos entonces que son genes utilizados en experimentación o en experimentos, ¿verdad? De PCR. Sabemos de que PCR, pues estamos ya hablando de alguna técnica de alteración genética, ya molecularmente hablando, más alta, ¿verdad? Muy bien, vamos a decir de que, aparte de eso, encontramos de que, vamos a ver, se podría afirmar que estos genes codifican para una proteína indispensable para la fusión o la función celular. Entonces vamos a decir de que codifican una proteína, o sea que son codificadores. Codifican proteína. Pero en este caso la proteína que ellos van a codificar, obviamente es una proteína específica, ¿verdad? Porque son genes primero de mantenimiento, o sea, tienen que mantener algo, ¿sí? Y si se van a utilizar en técnicas de PCR, obviamente ellos van a codificar, hay una codificación de una proteína en especial para mantener el propio nivel que ellos necesitan. Vamos a decir también de que se expresan en todas o en la mayoría de las estirpes celulares. También se les conoce como genes estructurales, en oposición a los genes específicos del tejido, por sus siglas obviamente en inglés, que se les denomina como housekeeping. Vamos a decir entonces de que son genes específicos. Prácticamente sería lo mismo de mantenimiento, pero vamos a colocarlo adicional. Genes específicos. ¿Por qué genes específicos? Bueno, se supone que si es un tipo de gen de que va a codificar a una proteína, pero una proteína en especial, no tiene que ser cualquier tipo de gen, tiene que ser un gen específico. Habíamos hablado en el canal que tenemos video acerca de los genes, de que los genes son el inicio, el comienzo de algo. Eso es un gen, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la palabra gen viene de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que se llama inicio, principio, comienzo. En este caso, el gen es lo mismo.
En el gen se encuentra toda la información genética de todo individuo, masculino o femenino, y se hace el cruce para que haya la recombinación del ADN. En este caso, en estos genes no hay información genética. En estos genes lo que va a haber, obviamente, pues primero lo que me dice, una interacción entre ARN polimerasa, que es una enzima, y un promotor, en niveles de expresión constante, genes de mantenimiento, genes utilizados en experimentos de PCR, van a codificar proteína y van a ser genes específicos. En ningún momento, óigase y entiéndase bien, me dice que van a tener alguna interacción con el ADN. Tampoco me dice solo ARN, me dice ARN polimerasa, o sea, una enzima que va a codificar parte del ARN. A eso le llamamos genes constitutivos. Este es un tema bastante sencillo, que no hay mucha información, no hay mucho detalle acerca de este tema. Si ustedes buscan en páginas de internet, que los invito, van a encontrar muy poca información. Van a encontrar esquemas, detalles que no tiene tanta información para estudiarlo. Y si buscan en genética mendeliana, en genética molecular y en biología molecular, este tema no tan fácilmente lo van a encontrar. Son temas de curiosidad que tiene lo que es la genética molecular, la biología molecular, como sucede con el crossing over, que tenemos un video en el canal que los invito a que lo vean. Son temas, paráfrasis que no cualquier estudiante de biología conoce. Son temas que no cualquier... conocedor de biología molecular conoce el crossing over, el gen constitutivo, entre otros temas que tenemos también en el canal. El gen constitutivo, como se puede dar cuenta, no codifica ninguna proteína, ninguna enzima que va a trabajar el ADN formalmente. Gracias por su atención, espero que el tema haya sido de su agrado. Los veo en una siguiente oportunidad. Dudas, comentarios en la bandeja son bienvenidos y los veo en un siguiente video.